40 días sin comer. Y al final de ese tiempo no estaba tendido en el suelo, no estaba delirando. No lo encontraron inconsciente entre las piedras. Salió caminando. Volvió a Galilea. Y cuando habló, la gente decía que hablaba con una autoridad que nunca habían escuchado en ningún rabino, en ningún escriba, en ningún maestro de su generación. Eso no se explica con fuerza de voluntad ni con resistencia atlética. Lo que ocurrió en aquel desierto fue algo que la mayoría de quienes estudian los evangelios nunca se ha detenido a entender de verdad. Porque para entenderlo hay que meterse en el cuerpo de un hombre del primer siglo, en su historia física, en su memoria religiosa, en las reglas de un mundo donde el hambre no era una metáfora, sino una realidad cotidiana que moldeaba los cuerpos desde la infancia. Y cuando entras ahí, los 40 días dejan de ser un misterio imposible. Se convierten en algo mucho más desconcertante todavía. Para entender lo que Jesús hizo en el desierto de Judea, primero hay que entender al hombre que entró en ese desierto. No el símbolo, no la figura teológica, el hombre. Había crecido en Nazaret, una aldea en las colinas de Galilea que no aparecía en ninguna lista importante de la época. No era ruta de comercio, no tenía mercado propio en los días grandes, no tenía sinagoga famosa ni rabino de reputación regional. Era una aldea donde la gente trabajaba la piedra y la madera, donde los niños aprendían el oficio del padre antes de aprender a leer, donde las familias comían lo que producían y sabían, con una precisión que la modernidad ha olvidado por completo, lo que significaba una mala cosecha. Jesús había crecido con ese conocimiento en el cuerpo, no como concepto abstracto, como experiencia física repetida durante años. Las familias judías comunes del primer siglo comían 2 veces al día. La primera comida llegaba a media mañana, después de las primeras horas de trabajo bajo el sol. La segunda al atardecer, cuando el calor cedía y las herramientas descansaban. Entre una y otra pasaban 8 o 9 horas sin ingerir nada. Ese intervalo era normal, era simplemente la vida, no tenía nombre especial, no era práctica espiritual, no era disciplina voluntaria. Era el ritmo del cuerpo en un mundo sin supermercados, sin refrigeradores, sin la certeza de que al abrir un armario habría algo dentro. Lo que eso significa, en términos fisiológicos, es que el cuerpo de un hombre joven criado en Nazaret ya estaba adaptado a ciclos prolongados de escasez de una manera que el cuerpo moderno no puede reconocer fácilmente desde dentro. Las respuestas metabólicas al ayuno que hoy nos parecen extremas, la entrada en cetosis, la reducción del gasto calórico basal, el aguijamiento sensorial que algunos investigadores modernos describen con sorpresa, eran para aquel cuerpo una transición familiar. No fácil, no sin dolor, pero conocida. Y sobre esa base biológica ya moldeada por la vida cotidiana, existía la otra dimensión, la religiosa, que no era separable de la física porque en el mundo judío del primer siglo, el cuerpo y el alma no vivían en casas distintas. Jesús había ayunado desde niño, no como excepción, como parte del calendario que estructuraba el año, la semana, la identidad de su pueblo. El ayuno no era una práctica que se elegía en la vida adulta después de una crisis espiritual. Era algo que se aprendía en la infancia, igual que se aprende a rezar, igual que se aprenden las palabras de la Torá, igual que se aprende el nombre de los profetas. Era parte de lo que significaba ser judío en la Palestina del primer siglo. Y había un ayuno que todo niño judío conocía antes de conocer muchas otras cosas. El Yom Kippur. El día de la expiación descrito en el Levítico, capítulo 16. Era el único ayuno explícitamente ordenado por la Torá. Duraba desde la noche del 9º día del 7º mes hasta la noche del 10º. Durante ese tiempo no se comía ni se bebía, no se tomaba baño, no se usaban sandalias de cuero, no había contacto entre cónyuges. Era una suspensión casi total de las funciones corporales normales, como señal de dependencia completa ante Dios. No de disciplina, de dependencia. El cuerpo de Jesús conocía esa experiencia desde antes de poder articular en palabras lo que significaba.
Y ese conocimiento, ese registro físico acumulado durante décadas, era el suelo sobre el que fueron plantados los 40 días del desierto. Pero había algo más. En el año en que Jesús fue bautizado en el Jordán y entró en el desierto, tenía aproximadamente 30 años. Había pasado esas 3 décadas en un mundo saturado de expectativa. La esperanza mesiánica en la Palestina del primer siglo no era una idea abstracta debatida en las academias. Era una tensión que se respiraba en los mercados, que aparecía en las conversaciones del camino, que empujaba a hombres y mujeres a seguir predicadores en el desierto con una urgencia que la distancia histórica hace difícil de recuperar. El pueblo llevaba siglos sin un profeta reconocido. Había generaciones bajo el dominio de potencias extranjeras, y la memoria de los textos sagrados decía con una claridad de la que nadie escapaba que había un tiempo que vendría. Jesús conocía esos textos, los había estudiado, los había escuchado leer en la sinagoga de Nazaret desde niño. Y cuando Juan lo bautizó en el Jordán, algo ocurrió. Los evangelios lo describen con imágenes que resuenan con los textos más antiguos de los profetas. El Espíritu descendiendo como paloma. Una voz del cielo. Marcos, el más conciso de los evangelistas, usa una sola palabra para describir lo que vino después. Inmediatamente. Eutus. De inmediato el Espíritu lo empujó al desierto. No lo invitó, no lo sugirió, lo empujó. El hombre que entró en el desierto de Judea cargaba 30 años de preparación en el cuerpo y en la memoria, y todavía no sabía, con toda la precisión que la carne necesita para saber las cosas, lo que iba a ocurrir. El desierto de Judea no es lo que la mayoría de la gente imagina cuando escucha la palabra desierto. No es arena, no es horizonte plano, no es el Sahara, es roca, caliza gris, que fue cortada y arrugada durante millones de años, hasta formar gargantas que descienden en declives abruptos desde los 1000 metros de altitud de Jerusalén hasta los 400 metros bajo el nivel del mar donde está el Mar Muerto. Es un descenso de menos de 25 kilómetros en línea recta, donde el paisaje cambia de forma radical a medida que se pierde altitud. Los colores pasan del ocre al gris, al beige, casi blanco. La vegetación, que en las colinas más altas todavía existe en forma de arbustos y árboles bajos, desaparece gradualmente hasta dejar solo piedra y silencio. En verano, el calor puede superar los 40 grados durante el día. Por la noche, la temperatura cae con una brusquedad que quien no lo ha vivido no puede imaginar. El suelo que durante el día acumula calor, lo devuelve en pocas horas, y el frío de la madrugada es real y penetrante. No hay sombra natural suficiente. Hay grietas en la roca donde un hombre puede refugiarse del sol directo. Hay cuevas. Los habitantes del primer siglo conocían esas cuevas. Las comunidades que vivían en esa región, los esenios de Qumrán entre ellos, habían aprendido a leer ese paisaje de una manera que exigía generaciones de conocimiento transmitido oralmente. Sabían dónde encontrar agua. Las cisternas excavadas en la roca desde tiempos muy anteriores a la época de Jesús recogían el agua de lluvia de los pocos meses de precipitación y la guardaban hasta el verano. Para quien no sabía dónde estaban, eran invisibles. Para quien las conocía, eran la diferencia entre vivir y no vivir. El primer día en el desierto el hambre no es el problema. El problema es el calor y la orientación. El calor quema los labios, reseca la garganta, hace que la mente registre todo con una precisión ligeramente dolorosa. Cada piedra, cada sombra. El sonido del viento en las grietas de la roca, que tiene una cualidad particular, una especie de susurro bajo y constante, que no se parece a ningún viento de las colinas. El segundo día, el hambre empieza a hacerse presente, no de forma violenta, como una insistencia. El estómago busca lo que no encuentra y el cuerpo comienza sus primeras adaptaciones silenciosas. La mente, curiosamente, en esos primeros días no se embota. Hay una especie de agudeza que algunos describen como incomodidad y otros como claridad, dependiendo de cómo se aproximan a la experiencia.
El tercer día es cuando algo cambia en el cuerpo de una manera que quienes han documentado el ayuno prolongado describen de forma consistente. El organismo, al no recibir glucosa suficiente del exterior, empieza a utilizar sus reservas de grasa de manera más eficiente. El proceso se llama cetosis. Las cetonas que ese metabolismo alternativo produce llegan al cerebro y generan un estado que se distingue notablemente del hambre de los primeros días. No es euforia, no es alucinación. Es una especie de quietud que tiene algo de claridad y algo de distancia del mundo ordinario. Los rabinos que describieron los efectos del ayuno en textos posteriores, pero que recogían tradiciones mucho más antiguas, hablaban de ese estado con un vocabulario específico. La mente se clarificaba, la percepción espiritual se agudizaba, las cosas que en el ritmo cotidiano pasaban desapercibidas se volvían visibles. Jesús conocía ese estado. Su cuerpo ya lo había experimentado antes, aunque nunca durante 40 días. Y fue en ese estado donde ocurrió lo que los evangelios llaman las tentaciones. Hay que detenerse aquí, porque la palabra tentación tiene para el oído moderno resonancias que no corresponden exactamente a lo que el texto griego original describe. La palabra que Mateo y Lucas usan es peirasmos, que también puede traducirse como prueba. No es necesariamente una experiencia con figura visible, con voz externa, con presencia que ocupa el espacio físico. En la tradición judía del primer siglo, la prueba en el desierto era un arquetipo. Israel había sido probado en el desierto durante 40 años. Moisés había sido probado en la montaña durante 40 días. La prueba no era un accidente del camino. Era la propia estructura del momento de formación. Lo que el texto describe con una economía narrativa casi desconcertante es que Jesús, en el estado físico y mental que el ayuno extremadamente prolongado produce, tuvo que confrontar algo. Las 3 tentaciones que los evangelios registran tienen una progresión que no es casual. La primera, convierte estas piedras en pan. En el desierto de Judea hay piedras que tienen, desde ciertos ángulos de luz, una forma que evoca el pan redondo asado en las aldeas. No es una imagen inventada. Es una observación de quien conoce ese paisaje. La tentación no es abstracta, es completamente concreta y física. Eres el Hijo de Dios. Tienes hambre. Tienes capacidad de resolver esto. ¿Por qué no lo resuelves? La respuesta de Jesús viene del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y es importante leerla completa, no solo el fragmento que se suele citar. El texto del Deuteronomio dice: «Te humilló, te hizo sentir hambre y te sustentó con maná que tus padres no conocían, para hacerte saber que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor». Hay algo extraordinario en esa cita. Jesús no está respondiendo con una afirmación de disciplina espiritual, ni con una demostración de fuerza de voluntad. Está respondiendo con la memoria de Israel en el desierto. Está diciendo: yo sé lo que es esto. Sé que hay hambre que no se resuelve con pan. Mi pueblo lo supo durante 40 años. Y lo que aprendió en esos 40 años es que la provisión puede venir de donde no se espera, pero solo si no se intenta saltarse la experiencia que forma. El hambre es el maestro, no el obstáculo. Y en el desierto, con el sol en su punto más alto al mediodía, y la caliza reflejando el calor hacia arriba desde el suelo, eso no era una verdad cómoda. Era una elección que había que hacer de nuevo cada hora. La segunda tentación tiene una dimensión diferente. El texto dice que fue llevado a una altura desde donde podía ver todos los reinos del mundo. La tradición judía conocía lugares en el desierto de Judea, desde donde la vista se extendía de manera extraordinaria. Hacia el oeste, en los días claros, era posible ver el Mediterráneo. Hacia el norte, el Jordán. Hacia el sur, las montañas de Moab. Era un paisaje que evocaba con fuerza particular la memoria de Moisés, mirando la tierra prometida desde el monte Nebo, sabiendo que no podría entrar en ella. La tentación que viene desde esa altura no es la tentación del pan,
Es la tentación del poder sin proceso, sin pasión, sin camino a través del dolor. Todos esos reinos pueden ser tuyos ahora mismo, sin la cruz, sin el abandono, sin el grito en el Gólgota. Solo una decisión. Y aquí hay algo que los evangelios no explican, pero que la lógica interna de la historia permite sentir con claridad. Jesús no ignoraba lo que vendría. No era un hombre que caminaba hacia Jerusalén sin saber lo que le esperaba. Las palabras que pronunció en los días anteriores a su arresto muestran un conocimiento preciso del destino que se acercaba. En el desierto, en el estado de claridad extrema que el ayuno prolongado produce, esa conciencia estaba presente. Y la tentación era real precisamente porque el camino alternativo también era real. Había una manera de llegar al mismo lugar sin pasar por el lugar de las calaveras. Y él eligió no tomarlo. No con indiferencia. Con una elección consciente que el cuerpo registraba como lo que era. Una renuncia que costaba. La tercera tentación es la más sutil y, en cierto modo, la más reveladora. El texto dice que fue llevado al pináculo del templo y se le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí, porque está escrito que sus ángeles cuidarán de ti». El tentador, en esa escena, cita las Escrituras. Eso es importante. La prueba no viene esta vez del exterior bruto, ni del hambre, ni del poder visible. Viene de la inversión de los propios textos sagrados. Las palabras que habían formado la identidad de Jesús, los textos que había escuchado en la sinagoga desde niño, los salmos que recitaba de memoria, son usados ahora para sugerirle un camino que parece piadoso por fuera, pero que tiene en su centro una lógica de demostración, no de fe. Demuestra que Dios te sostiene. Haz que Dios muestre lo que dice. Y la respuesta de Jesús viene de nuevo del Deuteronomio. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Hay una inversión en esa respuesta que no siempre se percibe. El tentador dijo: «Si eres el Hijo de Dios, pon a Dios a prueba, fuérzalo a demostrar». Y Jesús responde con una frase que en el contexto original del Deuteronomio estaba dirigida a Israel tentando a Dios en Masá, donde el pueblo exigió agua y preguntó: ¿está el Señor entre nosotros o no? La tentación de Masá no era una tentación de maldad, era una tentación de incertidumbre que pedía garantía visible antes de seguir caminando. La respuesta de Jesús en el desierto dice, en la práctica: no necesito que Dios demuestre nada. La fe que tengo no depende de la prueba. El camino que tomo no necesita garantía visible antes de cada paso. Y eso, en el cuerpo de un hombre que llevaba casi 40 días sin comer, bajo el sol del desierto de Judea, rodeado de silencio y roca. No era filosofía. Era una afirmación que costaba el peso específico de la carne agotada. Los días siguientes al punto de ruptura de las tentaciones tienen en los evangelios una zona de silencio. El texto no describe en detalle lo que ocurre en los días que quedan, y ese silencio es en sí mismo significativo. Porque hay algo que la documentación moderna del ayuno prolongado ha confirmado de manera consistente, y que la tradición judía antigua ya sabía. Después del periodo de claridad intensa que la cetosis produce, cuando el ayuno se extiende más allá de las 3 semanas, el cuerpo entra en un estado diferente. Las reservas de grasa empiezan a agotarse. El organismo comienza a utilizar el tejido muscular. La energía disponible para el pensamiento activo disminuye, y lo que queda, lo que persiste cuando todo lo que era accesorio ha sido consumido. Es una quietud que los textos contemplativos de muchas tradiciones describen con vocabularios distintos, pero convergentes. No es paz. Es algo más primitivo que la paz. Es la experiencia de lo que queda cuando todo lo demás ha sido retirado. Y en esa quietud, en ese estado donde el cuerpo ya no tiene reservas para la distracción ni para la defensa, ni para las capas que la vida ordinaria deposita sobre la conciencia, es donde ocurrió lo que Lucas describe con 3 palabras que no explican nada, pero que apuntan a algo que la narración no puede contener del todo. En el poder del Espíritu. Así fue como volvió. Al final de los 40 días,
El texto dice que sintió hambre. No antes. Al final. Ese detalle, que parece menor, es médicamente preciso de una manera que solo se reconoce si sabemos cómo funciona el ayuno prolongado en el cuerpo humano. El hambre intensa no acompaña todo el proceso. Aparece en los primeros días, luego disminuye cuando el cuerpo entra en cetosis. Alrededor del tercer o cuarto día, se convierte en un fondo constante pero manejable, y entonces regresa, con una fuerza diferente y más urgente, cuando las reservas del cuerpo se acercan al límite real, cuando el tejido muscular empieza a ser consumido, cuando el organismo está llegando al borde de lo que puede sostener. El hambre al final de los 40 días no es la misma del primer día. Es la señal de que no hay más margen. Es el cuerpo diciendo, sin metáforas, que el tiempo de ese silencio terminó. Jesús salió del desierto, caminando. Hay algo en esa escena que me parece importante preguntarte directamente antes de continuar. Si estuvieras en ese desierto en el momento de la primera tentación, cuando el hambre después de días de ayuno te decía que tenías el poder de resolver esto y alguien te señalaba las piedras y te decía, úsalas, ¿qué crees que habrías hecho? Y no estoy preguntando sobre fe ni sobre teología. Estoy preguntando sobre el hambre real, la que se siente en el cuerpo, la que borra los argumentos y deja solo la urgencia. Escríbeme en los comentarios. Quiero leerlo. Lo que ocurrió después de que Jesús salió del desierto tiene una conexión con esos 40 días, que los evangelios no subrayan explícitamente, pero que está ahí para quien sabe leer el texto en su contexto. Cuando empezó a enseñar en las sinagogas de Galilea, la gente que lo escuchaba señalaba algo específico. No decían que sus ideas eran nuevas, no decían que su interpretación de las Escrituras era original, decían que hablaba con autoridad, con una autoridad que los escribas no tenían. La palabra griega que los evangelios usan es exousia, que no significa solo autoridad en el sentido de cargo o posición. Significa la capacidad de hacer que algo ocurra, el poder de efectuar lo que se dice. Esa cualidad no se aprende en las academias. Los escribas eran hombres eruditos, con un conocimiento de los textos que Jesús también tenía. La diferencia no era intelectual. La diferencia era la que existe entre quien habla de algo que ha leído y quien habla de algo que ha atravesado con el cuerpo entero. En la tradición judía, el ayuno no era principalmente una práctica de disciplina. Era una práctica de vaciamiento. Se vaciaba el cuerpo de lo que habitualmente lo ocupaba para crear espacio para algo que de otra forma no tendría lugar. Los rabinos que describieron ese proceso en textos posteriores usaban una imagen que viene de la alfarería. Para que el recipiente sea útil, necesita estar vacío por dentro. Lo que le da valor no es el barro, es el espacio que el barro delimita. Jesús pasó 40 días siendo ese espacio. Y lo que lo llenó cuando volvió, lo que la gente reconocía en su manera de hablar y de actuar, no era producto del esfuerzo, era producto del vaciamiento. Pero hay algo más en lo que ocurrió después, algo que cambia la comprensión de todo el episodio del desierto, y que rara vez se discute en las presentaciones habituales de esta historia. Cuando Jesús empezó a enseñar sobre el ayuno, no lo convirtió en símbolo de su experiencia en el desierto. No estableció los 40 días como modelo a imitar. Lo que dijo sobre el ayuno en el Sermón del Monte tiene una dirección completamente diferente. Cuando ayunéis, no lo hagáis como los hipócritas, que desfiguran el rostro para que los hombres vean que están ayunando. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Unge tu cabeza. Lava tu rostro. Esas dos acciones eran exactamente lo que un judío del primer siglo hacía en los días festivos comunes. Era la higiene básica de la mañana y el gesto cotidiano de prepararse para el día. Jesús estaba instruyendo a sus seguidores a hacer que el ayuno fuera indistinguible de un día normal por fuera, que no hubiera señal visible, que el único público fuera el Padre. Eso era revolucionario en el contexto de su época. El ayuno visible era una señal de estatus religioso.
Los fariseos, que ayunaban 2 veces por semana, los lunes y los jueves, no lo hacían en secreto. Lo anunciaban con la apariencia, la barba sin afeitar, la ceniza en el rostro, la ropa áspera. Era teatro religioso con audiencia y recompensa social bien establecida. En la jerarquía de la comunidad judía del primer siglo, quien ayunaba de manera visible y regular, tenía una posición que quien no lo hacía no podía alcanzar. Y Jesús dijo: no hagas eso, no porque el ayuno fuera malo, sino porque convertir el ayuno en espectáculo era exactamente lo contrario de lo que el ayuno verdadero hacía. El ayuno verdadero vaciaba el espacio de lo que llenaba la vida ordinaria. El ayuno visible lo llenaba con otra cosa: la mirada de los otros, la aprobación del grupo, la moneda de la reputación religiosa. Quien ayunaba para ser visto no se estaba vaciando, se estaba llenando con otro tipo de sustento. Y Jesús conocía la diferencia. La conocía en el cuerpo. La había vivido durante 40 días en una región donde no había nadie mirando. Hay una pregunta que ese episodio deja abierta, y que no se puede cerrar con una respuesta doctrinal ni con una conclusión teológica. ¿Por qué 40 días? El número 40 resuena en la memoria bíblica con una fuerza particular. Israel en el desierto durante 40 años. Moisés en el monte Sinaí, durante 40 días, sin comer ni beber, según el Éxodo capítulo 24. Elías caminando 40 días con la fuerza de un único alimento, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios, según el primer libro de los Reyes capítulo 19. El diluvio cayendo durante 40 días y 40 noches. En todos esos casos, el número 40 no designa un periodo de calendario, designa un periodo de transformación completa. El tiempo necesario para que lo que era antes deje de ser la referencia, y lo que viene después pueda comenzar sin el peso de lo anterior. Israel en el desierto durante 40 años no estaba esperando, estaba siendo formado. La generación que había conocido la esclavitud de Egipto no podía entrar en la tierra prometida no porque Dios fuera cruel, sino porque cargar dentro de sí la identidad de esclavo y vivir como pueblo libre era una contradicción que el cuerpo y la mente no podían sostener al mismo tiempo. Fueron necesarios 40 años para que naciera una generación que no tuviera en el cuerpo la memoria de la cadena. Moisés en la montaña 40 días. El hombre que había crecido en el palacio del faraón, que había huido al desierto de Madián, que había pastoreado ovejas durante décadas antes de escuchar la voz en la zarza ardiente, necesitaba 40 días de vaciamiento completo antes de recibir la ley que daría forma a su pueblo. Elías en el desierto, agotado después de la victoria sobre los profetas de Baal, convencido de que era el único que quedaba, caminando 40 días rumbo al monte de Dios. No porque la distancia lo exigiera, sino porque lo que necesitaba dejar en el camino, el agotamiento, el miedo, la soledad grandiosa de quien se cree solo, no podía dejarse en un día ni en una semana. Jesús en el desierto 40 días. La pregunta que ese número plantea no es cuánto tiempo hace falta para resistir la tentación. La pregunta es cuánto tiempo es necesario para que el vaciamiento sea real, para que no quede nada que defender, para que lo que responde a las preguntas del desierto no sea el ego ni la estrategia ni el miedo, sino algo que está más hondo que todo eso, y que solo se puede escuchar cuando todo lo demás ha callado. Hay algo en esta historia que le habla a cualquier persona que alguna vez ha llegado a un punto donde los recursos habituales se agotaron, donde la fuerza de voluntad ya no basta, donde el plan falló, donde la respuesta que funcionaba antes ya no funciona. No estoy hablando de ayuno en el sentido literal. Estoy hablando del estado que el ayuno produce, el estado de quien ya no tiene margen, de quien no puede resolver esto con lo que tiene, de quien está, en el lenguaje del Deuteronomio que Jesús citó en el desierto, completamente dependiente de algo que no viene de dentro. La mayoría de las grandes transformaciones que la historia registra tienen ese momento en algún punto de su interior.
El momento donde ya no había más, donde el camino habitual estaba cerrado, donde lo que vino después no vino de la fuerza que existía antes, sino de algo completamente diferente, que solo pudo ser escuchado cuando la fuerza anterior se agotó. El Evangelio de Lucas dice que Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. No en el poder de su resistencia, no en el poder de su conocimiento de las Escrituras, no en el poder de su determinación, en el poder del Espíritu. Lo que el desierto hizo no fue fortalecer lo que ya estaba ahí. Lo que el desierto hizo fue vaciar el espacio para que algo diferente pudiera llenarlo. Y esa distinción entre fortalecer lo propio y vaciarse para que lo otro entre, es lo que separa el tipo de espiritualidad que Jesús enseñó del tipo de espiritualidad que criticó en el Sermón del Monte. Los fariseos que ayunaban visiblemente no se estaban vaciando. Se estaban llenando de otra cosa, de aprobación, de reputación, de la certeza que da el reconocimiento del grupo. El vaciamiento verdadero no produce ese tipo de seguridad. Produce una quietud que por fuera puede parecer fragilidad, pero que, como descubrieron con sorpresa las personas que escucharon a Jesús hablar, tiene en su interior una exousia, una autoridad, que las certezas prestadas de otros nunca pueden alcanzar. El profeta Isaías, cuyo libro Jesús conocía de memoria y cuyo texto leyó en la sinagoga de Nazaret en su primera aparición pública registrada, había descrito siglos antes cuál era el ayuno que Dios elegía. No la abstención de alimento, la liberación del oprimido, soltar los lazos de la impiedad, aliviar las cargas pesadas, compartir el pan con el hambriento, vestir al desnudo, justicia como práctica corporal. Jesús salió del desierto y fue hacia las aldeas, hacia los mercados, hacia las casas donde lo invitaban, incluidas las de quienes nadie más invitaba a su casa. Su ayuno no fue preparación para el retiro, fue preparación para la presencia, no para alejarse del mundo, sino para entrar en él de una manera diferente a como había entrado antes. El vaciamiento no era el destino, era el camino hacia algo. Y ese algo empezó a ocurrir en cuanto puso los pies fuera del desierto. Si alguna vez has llegado a un lugar donde los recursos habituales se agotaron y descubriste que del otro lado de ese agotamiento había algo que no habías encontrado antes de llegar ahí, entonces sabes, con un conocimiento que no es teológico sino corporal, lo que Jesús encontró en el desierto de Judea durante 40 días. No como concepto, como experiencia vivida. Hay algo que el desierto de Judea hace que ningún otro paisaje hace igual. Te devuelve al tamaño real de las cosas. El cielo es demasiado grande, la piedra es demasiado antigua, el silencio tiene una densidad que la ciudad no puede producir, y en ese silencio, un hombre joven de Nazaret tomó decisiones que todavía resuenan 20 siglos después, no porque fueran las decisiones más cómodas, sino porque fueron las más honestas. Antes de terminar este video, quiero preguntarte algo. ¿Hay algo en tu vida que estás sosteniendo con fuerza de voluntad, cuando lo que la situación pide es soltarlo? No rendirse. Soltarlo. La diferencia entre las dos cosas es exactamente la que hay entre el fariseo que ayunaba para ser visto y el hombre que pasó 40 días donde nadie podía verlo. Escríbeme en los comentarios. Y si conoces a alguien que en este momento está en su propio desierto, en ese tiempo entre lo que era y lo que todavía no aparece, comparte este video con esa persona ahora. No mañana. Ahora. El hombre que salió del desierto caminando, cuando podría no haber salido, no salió más fuerte de lo que entró. Salió diferente, y esa diferencia cambió todo lo que vino después. Esto es lo que ocurrió en el desierto de Judea hace 2000 años. Bajo el sol de Judea, donde no había pan, no había audiencia, no había recompensa visible. Solo la presencia del Padre. Y la decisión de no vivir de ninguna otra cosa.